Estamos entrando en esta serie sobre la oración que se titula La oración eficaz. Y hoy comenzamos esta jornada con usted. Voy a comentarle algunas de las cosas que vamos a estar tocando en esta serie que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Verdaderamente, no solamente de edificación, yo también creo que va a glorificar a Dios. Vamos a aprender a caminar con Dios en una comunión más íntima. Vamos a entender verdaderamente de qué habla la palabra de Dios sobre la oración, qué es la oración bíblica, cuáles son las prácticas que no son bíblicas y bueno, mucho vamos a cubrir. Algunas de las cosas que vamos a cubrir vamos a comenzar enseñando a cómo orar, cómo acercarnos al trono de la gracia bíblicamente. Orando siempre al Padre. ¿Por qué oramos siempre al Padre? ¿Por qué no oramos al Espíritu Santo, sino que oramos al Padre? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Hágase tu voluntad. ¿Cómo orar conforme al texto bíblico? ¿Qué es lo que está escrito sobre la oración? Vamos a aprender a orar conforme al texto, ¿sí? Vamos a hablar de la oración de fe. Y voy a usar el evento de los 3 jóvenes hebreos para qué verdaderamente es la oración de fe. Voy a hablar de las disciplinas, voy a hablar de la oración, el ayuno, la lectura, meditación, solitud, todo en el contexto del nuevo pacto. ¿Qué es bíblico en el nuevo pacto y qué no es bíblico? Luego vamos a entrar en la oración bíblica. Vamos a orar doctrinalmente, vamos a orar correctamente. Y voy a tocar ahí el tema que se titula Para gastar en vuestros deleites. Y voy a hablar de las corrientes de declarar, decretar, pactar, todo eso. Y dónde están los errores bíblicos en algunas de las creencias que andan por ahí corriendo dentro de las iglesias. Voy a hablar de la soberanía de Dios en la oración. Voy a hablar de lo que son ruegos y súplicas. Y voy a hablar de cuando Dios te dice que no o cuando te dice ahora no. Y vamos a hablar de los tiempos de Dios para la oración. Luego vamos a hablar de oraciones específicas, cómo orar por salvación, cómo orar por los enfermos, oración por milagros, señales y prodigios, oración los unos por los otros. Voy a hablar de ungir con aceite, buenas y malas prácticas, lo que es bíblico, lo que no es bíblico. Voy a hablar de la imposición de manos, voy a hablar del arte de orar sin cesar, cómo aprender a vivir en una vida de oración continua, constante, ¿sí? Todas estas cosas las vamos a estar cubriendo en esta serie y hoy vamos a comenzar por cómo orar. Si está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos acá. Déjenme saber ahí en el chat o en los comentarios desde dónde se conecta con nosotros, desde qué país, si es primera vez que está con nosotros, para darle la bienvenida correctamente, ¿sí? Si tiene alguna pregunta, alguna duda, hágala. Verdaderamente, amados, es una bendición estar en comunidad con usted, ¿sí? De hecho, doy la bienvenida a todos los miembros de la comunidad juntos que están aquí con nosotros en esta hora. Es una bendición tenerles aquí, a todos los estudiantes de los cursos de teología sistemática, de liderazgo. Es una bendición que estemos juntos aquí hoy de nuevo, ¿sí? Vamos a entrar en cómo orar. Cómo orar. Y si usted no lo ha hecho, ahí está la guía de estudio. Usted la puede descargar. Es totalmente gratis y cuando usted descarga la guía de estudio usted tiene acceso a otra cantidad de estudios con videos que pueden edificar su vida. Así, en la guía de estudio yo ahí tengo las notas, los textos bíblicos. Yo no voy a estar poniendo los textos bíblicos en pantalla en este estudio bíblico. Vamos a depender de las guías de estudio. Entonces ahí están todos los textos bíblicos, ahí están las notas, ¿sí? Y así nos ahorra usted un poco de tiempo nosotros en lo que es el trabajo de editar y todo eso. Bueno, y porque es una serie bastante de mucha, tenemos mucho contenido acá y queremos aprovechar el tiempo, ¿sí?
Entonces descargue la guía de estudio. Si no se ha suscrito al canal, amados, suscríbase. Y cuando se suscribe al canal, recuerde presionar la campanita. Y ustedes que están ya suscritos, seleccione ahí la campanita y seleccione ahí recibir todas las notificaciones. De esa manera usted sabe cuando nosotros salimos en vivo, cuando tenemos algún estudio bíblico, cuando publicamos algún video, y está al tanto de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Inclusive cuando usted hace un comentario y alguien le responde, usted recibe notificación, pero tiene que presionar la campanita ahí y suscribirse al canal y suscribirse a las notificaciones, ¿sí? ¿Cómo acercarnos al trono de la gracia bíblicamente? De hecho, vamos a empezar por aquí. Este estudio viene del libro La oración eficaz. Yo solo voy a poner ahí en pantalla La oración eficaz para que usted pueda ir y conseguirlo. Lo puede conseguir impreso, en Kindle, en cualquier otro formato. Todo lo que voy a estar tocando en los días que vienen, en los estudios bíblicos que vienen, todo viene de este libro, La oración eficaz, que es un libro nuevo y cubre bastante en lo que tiene que ver con la oración. Amados, necesitamos orar, necesitamos venir al Señor. Nosotros los predicadores de gracia, los que hablamos de nuevo pacto, los predicadores de reformados que están conectados con nosotros, a veces nos podemos convertir en muy mecánicos y empezar a poner a Dios en un esquema, en una caja, y decimos ahí es donde Dios se mueve, y corremos el peligro de perder, de disfrutar las grandes bendiciones del Espíritu de Dios, porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos conforta, quien nos guía, y podemos perder mucho de eso por la cuestión de ser tan rígidos. Y yo quiero a usted animarle, si no lo ha estado haciendo, animarle a regresar a esa vida de oración. Yo hablé hace unos días sobre el avivamiento de Asbury que está pasando. Algunos ya le llaman avivamiento. Hablé yo de eso, hablé de lo que yo creo que es avivamiento, lo que yo creo que no es avivamiento. Hablé sobre todo eso, ¿no? Pero es muy interesante que estos jóvenes se juntaron a un servicio de capilla el miércoles. Esto está pasando acá, amado, usted lo ha visto en las noticias. Se juntaron a un servicio de capilla el miércoles, regularmente como lo hacían todo el tiempo, pero siguieron alabando a Dios, adorando a Dios, siguieron orando. Estos jóvenes son jóvenes muy jovencitos de la generación Z, Gen Z, y se empezaron a añadir y siguieron adorando a Dios, y pasó el día entero, las primeras 24 horas del segundo día, y ya llevan días y días y días en oración y adorando a Dios y hablando la palabra, arrepentimientos y cosas pasando, y ha crecido de tal manera que están llegando miles de personas de otros estados, de otras universidades, de otros países, y las colas, como dice la línea para entrar al lugar, a veces de 1,5 millas de largo, y cosas tremendas, las multitudes llegando, amado, y está viendo gente entregándose a Cristo. Algo tremendo está pasando. Todo comenzó con la oración. La oración mueve cosas. ¿Cómo orar? ¿Cómo acercarnos al trono de la gracia bíblicamente? Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16. Y lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el texto. Acerquémonos pues confiadamente, dice que con confianza, al trono de la gracia. Ese trono es de gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor de Hebreos nos dice que al venir ante la presencia de Dios, al trono de la gracia, porque esa es la presencia de Dios, lo hagamos confiadamente. Note la palabra confiadamente, no con miedo o con incertidumbre, y mucho menos dudando. Y ahí es donde comienza la oración. Cuando usted viene delante de Dios, usted tiene que venir creyendo de que Dios es lo suficiente poderoso para responder su oración, para proveer, para dar respuesta a lo que usted necesita. Claro, esto va a suceder conforme a su voluntad, y nosotros vamos a estar hablando de eso durante esta
serie. Pero importante que usted viene confiadamente, no con miedo, no con duda, no dudando, no con incertidumbre, mucho menos dudando. Dice el texto, Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice ahí que pidas con fe, no dudando nada, amados, no dudando nada. Usted tiene que pedir con fe. Luego dice que ese trono es un trono de gracia. Escuche bien esto es importantísimo. El trono de Dios es un trono. Hay gente que dice, hermano, ¿por qué usted predica tanta gracia? Amado, gracia es el mensaje del nuevo pacto. Estamos en un pacto de gracia. Y es una gracia eterna que no se va a interrumpir. Donde hemos recibido todas las promesas antiguas. Donde están cumplidas las promesas. Ahora es sí y amén. Las promesas de Dios son sí y amén. No están en el futuro, de que un día se van a cumplir, se han cumplido en Cristo. Sí, ese trono es de gracia. No es el monte Sinaí, donde los que se acercaban lo hacían con miedo y terror al enfrentarse a la presencia de Dios. En el antiguo pacto, acercarte a Dios era una cuestión que daba miedo, era con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios es algo tan impresionante y tan tremendo que, imagínese usted, dice el texto aquí, Hebreos 12:18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esa era la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios. Era una relación de miedo, era una relación lejana, donde ellos veían el terror de la ira de Dios, el juicio de Dios que podría venir sobre ellos. Deuteronomio 9:15 dice, volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Deuteronomio 9:15. Dicho sea de paso, ¿quién escribió Deuteronomio? Aquí está hablando en primera persona. Es Moisés quien está escribiendo eso. ¿Quién fue el que descendió con las tablas? Moisés. Y aquí está diciendo en Deuteronomio que descendí con las tablas. Quiere decir que él es el que escribió Deuteronomio también. ¿Por qué temor y miedo? ¿Por qué temor y miedo? Así fue entregado el primer pacto. Primer pacto, el pacto de la ley, la cual fue dada a un pueblo desobediente y duro de corazón, fue entregado en miedo, Dice 1 Timoteo 1:9, dice, conociendo esto, que la ley fue dada para el justo. Dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley fue entregada para desobedientes. ¿Me está siguiendo acá, amados? Fue entregada para desobedientes. Por eso es que fue entregada en este contexto de miedo. Sí, la Biblia llama a ese primer pacto inclusive un ministerio de muerte. No hay nada nuevo. Por eso que yo a veces yo le digo una cosa. A mí me llama mucho la atención que hay ministros que quieren todo el tiempo regresar al pueblo al antiguo pacto. Ahí se van a Deuteronomio. Si te portas bien, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si te portas mal, vendrán estas maldiciones. Y todo el tiempo están al pueblo de Dios ahí dictándoles y predicándoles maldiciones y miedo. Maldiciones y miedo, las cuales fueron dadas para un pueblo desobediente. Sí, el primer pacto no tiene nada, amado, que a usted le pueda interesar. Fue un pacto de muerte, un ministerio de muerte. Dice de 2 Corintios 3:7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice que fue un ministerio de muerte. De hecho, cuando la ley fue dada, 3,000 personas murieron en un día. Fíjese si es de muerte. Dice ahí Éxodo 32:28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres murieron en un día. ¿Me está siguiendo acá?
Pero ahora que estamos en un mejor pacto, fundado sobre mejores promesas, de acuerdo a lo que dice Hebreos 8:6, el cual es un pacto de gracia, tenemos acceso a la presencia de Dios en misericordia y vida. Vamos a notar el contraste. En la ley, cuando la ley fue dada, 3,000 murieron en un día. Hombres, dice hombres, no menciona a las mujeres y niños. Hombres murieron en un día. Cuando el pacto de gracia comienza, 3,000 personas recibieron vida nueva en un instante. Vivieron. Y eso está ahí en Hechos capítulo 2, verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Para los que no creen en el evangelismo masivo, que han criticado por años, hermano, yo no sé usted con eso del evangelismo masivo, yo no creo en eso. Yo siempre les digo, evangelismo masivo. Miren la historia de la iglesia. La iglesia comenzó en evangelismo masivo. Ahora, el contraste y de lo que yo quiero hablar aquí es, en la ley, cuando fue entregada, 3,000 personas murieron. Cuando la gracia fue entregada, 3,000 personas vivieron. Sabiendo esto, entonces, que la ira de Dios ya fue vertida sobre Jesucristo, amados. Escuchen bien esto. Y que Dios no está enojado con nosotros, podemos venir ante el trono de Dios con cualquier necesidad, sabiendo que Él nos recibe y tiene misericordia de nosotros. Esto es lo que nos da confianza a nosotros para poder venir delante del trono de Dios. Y que valga la redundancia, para poder venir confiadamente delante del trono de Dios. Nosotros en la gracia podemos ir delante del Señor con confianza. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la ira esa ya fue vertida sobre Jesucristo. El Señor no se va a aparecer sobre el monte que tiembla con humo, con fuego. Eso era para un pueblo que era desobediente. Nosotros estamos en obediencia, no nuestra obediencia, la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros hemos recibido los méritos, escuche bien, los beneficios de esa obediencia. No es por los méritos de nuestra obediencia, es por los méritos de la obediencia de Cristo. Entonces, el Padre no está enojado con nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque esa ira ya fue vertida sobre Jesús. Ya Jesús pagó con su muerte por esa ira. Por la ira que era por causa del pecado. La Biblia dice que se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Quiere decir que nosotros recibimos lo bueno. Sí, ¿qué sucede con esto? Que por eso es que nosotros podemos confiadamente venir delante del Señor. Quiere decir que la oración es un acto de confianza. Tú puedes venir delante del Señor confiadamente. Te puedes acercar a Dios. Y una de las cosas que suceden es cuando una persona desobedece en algo, tiende a alejarse. Usted se ha fijado, cuando usted falla en algo, cuando usted desobedece en algo, lo primero que usted quiere hacer es dejar de orar. Porque usted siente que está alejado de Dios, que su comunión con Dios se rompió y no quiero orar porque estoy mal con Dios. No, amados, al contrario. Si usted cree que está mal con Dios es cuando más tiene que venir y orar. ¿Me está siguiendo acá? Si usted falló en algo es cuando más tiene que venir a orar. Si usted desobedeció en algo es cuando más tiene que venir a orar. Acercarse al trono de Dios y hacerlo confiadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se compadece de nosotros. Dice el texto ahí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades, hermanos? ¿Cuáles son las debilidades que tú tienes que nadie más sabe? Aquellas que son ocultas, aquellas que son secretas, aquellos secretos que tú guardas, aquellas cosas en que tú fallas continuamente. Tus debilidades, en inglés dice infirmities, son como tipos de enfermedades del alma. ¿Cuáles son? Bueno, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que cualquier tentación que venga a tu vida, ya Jesús fue tentado en eso. Sin embargo, no hubo pecado en él. La tentación no es pecado. La tentación es una invitación. Cada uno es seducido por su propia carne. La invitación es cuando la carne te invita. Escuche bien, la tentación es cuando la carne te invita a hacer algo que sea desobediente a la ley de Dios.
¿Cuál es la ley de Dios, amado? Es la ley de tu mente, que fue insertada en tu mente. En el antiguo pacto, la ley de Moisés estaba en tablas. En el nuevo pacto, la ley de Dios, no de Moisés, de Dios, está en tu mente. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando tú desobedeces en algo, tu mente, ahí está el detalle. Sabes que desobedeciste. Sí. Ahora, ser tentado no quiere decir que has pecado. Hay personas que son seducidos porque piensan que una vez que fueron tentados ya fallaron. Y eso es un engaño de tu propia mente. No, amado. Usted puede ser tentado en todo, pero no caer. Jesucristo fue tentado y no cayó. Y aún si caes, aún si resbalas, aún si fallas, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, y eso lo hemos reflejado más en el Nuevo Testamento, ¿sí? Nuestro acceso al Padre es porque Él es misericordioso, no porque tú te portes bien. Escuche bien. Escríbalo por ahí en el chat, en los comentarios. Dios es misericordioso. Escuche bien, tu acceso al Padre es posible porque Dios es misericordioso. Entonces, ahí está. Esa es la antesala por la cual nosotros podemos entrar al trono de Dios confiadamente, ¿sí? Dice ahí Hebreos 4:16, lo voy a repetir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Sí, vamos a seguir hablando sobre la oración y en esta próxima sesión voy a hablar de cómo orar al Padre bíblicamente. Presione aquí para continuar, ¿sí? Nos vemos dentro. Bendiciones de lo alto.